Ahora sí, nos vamos al terreno de la política. El lunes realmente fue increíble. Era como si realmente fuera una novedad y se informó que Odebrecht había demandado al Perú ante el CIADI. Lo más asombroso ha sido pues ver la cara de sorpresa del presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, diciendo que estaba simplemente impactado y que esto es una frescura. El gesto del presidente Vizcarra, de los fiscales y otras autoridades en febrero del año pasado, aquí en Panorama denuncianos con papeles, con lujo de detalles, que esto se venía, que hacía 2 años atrás se había iniciado un proceso en Luxemburgo, que para entonces ya se había cumplido con dos pasos previos para luego realizar la demanda. Hechos sobre los que obviamente el gobierno peruano simplemente estaba al tanto porque designó y pagó abogados para esos previos, como por ejemplo para la etapa del trato directo, por así decirlo. Así y todo, se firmó y aprobó el acuerdo, sin una cláusula en la que ellos se comprometieran a desistir de esa demanda. Ahora, al gobierno peruano solo le toca negociar para llegar a un acuerdo que evite acudir a esta corte o litigar. ¿Quién integrará la comisión de batalla como órgano técnico? Por lo menos el Ministerio de Energía y Minas, cuya cabeza carga secretos pero muy bien guardados. ¿Se acuerdan ustedes de esa súper polémica ley destinada a garantizar ingresos? Así, 0 riesgos para el inversionista del proyecto gasoducto, a través pues de la creación de un fondo que íbamos a financiar todos los peruanos con un monto extra de nuestros recibos de luz. El hombre que elaboró ese informe fue Juan Carlos Liu Yongzhen. Lo hizo, como él mismo dice, en una semanita navideña y fue la que le abrió la puerta a esa ley. Ahí no queda todo. Lo hizo mientras era asesor del ministerio, pero como ingresó a través de su empresa consultora. Así fue que cobró, consultora que tuvo entre su cartera de clientes a Odebrecht. Vicky Zamora y Walter Jiménez con la investigación. Nombrado por el presidente Martín Vizcarra, su nombre, Juan Carlos Liu Yongzhen. Sí, juro. Lleva 4 meses en el cargo y hoy usted conocerá sus secretos mejor guardados. Usted estaba a la cabeza de Cosanap. Sí. Antes de ser ministro, fue gerente general, socio fundador de la empresa Cosanap, dedicada a las consultorías. Liu es un ministro que tuvo en su cartera de clientes a una empresa con la que hoy debe sentarse como parte de una comisión especial de un equipo negociador del Estado. ¿Conoce usted al señor Simón Barata? No. ¿Nunca se ha reunido con él? ¿Con algún funcionario de Odebrecht? Bueno, en el marco de, ahora que estoy en la gestión, nos hemos reunido con algunos funcionarios. Antes de eso, cuando eran Cosanap. Prestamos en algunos momentos algunos servicios a Odebrecht, pero eran de naturaleza regulatoria. Odebrecht fue su cliente. Tuvo en varias ocasiones vínculo contractual con la empresa que hoy demanda al Estado peruano por más de 1.200 millones de dólares. Una empresa que, entre otras cosas, busca negociar con el Estado, donde él, como ministro de Energía y Minas, tendrá un rol importante. Prestamos en algunos momentos algunos servicios a Odebrecht. Pero eso no es lo más relevante. Juan Carlos Liu Yongzhen tiene un secreto más. Fue él quien elaboró este informe, quien firmó estas 19 páginas que cambiaron la historia del gasoducto sur peruano, proyecto que Odebrecht logró adjudicarse. Se nos pide, al finalizar ya el año 2011, que los ayudemos en preparar este informe de evaluación, que básicamente era definir si el proyecto era cofinanciado o el proyecto era autosostenible. Lo que nosotros en este informe señalamos es que esa APP podía ser autosostenible. Con su firma, dio la venia, la luz verde para que la empresa que se adjudique el gasoducto tenga ingresos garantizados, asegurados. Un modelo de negocio donde el Estado y todos los peruanos, a través de aportaciones en nuestros recibos de luz, solventaríamos al concesionario.
¿Quién terminó beneficiándose con su firma con este esquema del proyecto autosostenible? Pues nada menos que Odebrecht. Es una sostenibilidad de la mafia, una sostenibilidad de la corrupción, porque hace que el inversionista no asuma ningún tipo de riesgo y tenga los ingresos garantizados y por lo tanto los beneficios garantizados como empresa. ¿Cuánto tiempo le demandó al hoy ministro evaluar uno de los puntos más cuestionados y álgidos de este proyecto? Se demoró una semana, alrededor, algo así. El informe que redactó para el Estado calzó perfectamente con lo que necesitaba su otrora cliente, de quien se sospecha estuvo siempre detrás de los procesos que le abrirían las puertas de una de las obras más millonarias de su historia. ¿Necesitaba proinversión el informe que usted elaboró para continuar el camino? Efectivamente, porque así está señalado en el reglamento. El informe de Liu no es un documento más, no. Es el eslabón que se necesitaba para dar inicio a la licitación del gasoducto. Una pieza clave dentro del engranaje del diseño que tenía Odebrecht y el gobierno humanista respecto a esta obra. Un informe que la Fiscalía considera prueba del delito de colusión que habría cometido el ministro de Energía y Minas de ese entonces. Todos los detalles de este nuevo escándalo ministerial aquí en Panorama. Odebrecht no solo podría seguir trabajando en nuestro país, sino demandarnos por millones de dólares. Puerta entonces está abierta y lista para que se pueda iniciar una demanda contra el Perú. Hace un año, Panorama advirtió las pretensiones de Odebrecht. Hace un año, advertimos que la empresa brasilera estaba recurriendo a Luxemburgo para solicitar un arbitraje internacional. El arbitraje internacional consta de 3 pasos. El proceso iniciado por Odebrecht ya concluyó con el paso número 1, dejar sentado el reclamo. Ya se ejecutó también el paso número 2, el trato directo. Y solo queda por concretar el paso número 3, el último, la demanda internacional. El presidente y su premier han mostrado sorpresa e indignación. Pero aquí, un detalle. El ministro Louis Johnsen se reunió a inicios de este año con representantes de Odebrecht, empresarios que ya advertían sus intenciones de solicitar un arbitraje en Luxemburgo. Ahora que estoy en la gestión, nos hemos reunido con algunos funcionarios. El 9 de enero de este año visitó el Ministerio de Energía y Minas Mauricio Cruz López, el nuevo director regional de Odebrecht, empresa que no fue consignada por el Ministerio de Energía y Minas. Prefirieron colocar otros a todos los visitantes de la empresa brasilera. Ellos tuvieron una reunión de trabajo con el ministro Juan Carlos Liu Johnsen en el despacho ministerial, exactamente en la sala 1 chica, desde las 9:20 hasta las 10:50 de la mañana, es decir, 1 hora y media. Pero él no fue solo, lo acompañó Rogerio Bautista Novoa, director de Odebrecht, el peruano Ricardo Enrique Escobar Sánchez y Ricardo Luis Machado Güell, representante de Odebrecht en el Perú. Manos de Louis Johnsen recaería la nueva licitación que el Estado busca impulsar. Licitación que su antiguo cliente también exige. Están dispuestos a suspender el proceso arbitral si se garantiza lo más pronto posible el reinicio del proyecto Gasoducto Sur peruano por otro inversionista privado, sin costos para el Estado. El reinicio del proyecto es algo que Louis Johnsen asegura se dará. Desde el Estado existe la prioridad de llevar adelante el SIDGAS, toda vez que es un proyecto priorizado, como te dije, dentro del plan de infraestructura, y es un proyecto muy necesario para incrementar la confiabilidad del sistema eléctrico peruano para la masificación del gas natural en la macrorregión sur. Usted hoy, como ministro de Energía y Minas, da su palabra de que hay reservas y hay demandas acá al tiempo que esta concesión va a tener. Sí, y no solamente lo digo yo, lo dice el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad.
espera que la consultora de prestigio internacional, contratada por el Estado, Mott MacDonald, entregue una cifra, una valorización de los activos de los tubos que Odebrecht reclama por más de 1.200 millones de dólares. Valorización que ayudará al consorcio encabezado por Odebrecht a recuperar su dinero. Nuevamente le pregunto, ¿eso es para entrar en una negociación con las empresas del consorcio? No, eso es para determinar un precio referencial, precio que servirá, de acuerdo a la forma como se estructure el nuevo proceso de APP de gasoductos, del SIDGAS, si las empresas, las antiguas empresas que son las propietarias de esos activos están dispuestos a cederlos a ese valor, podría llegarse a un arreglo. Pero si su pretensión es mayor, sencillamente podrían los eventuales ganadores del concurso optar por hacer sus propias instalaciones. Esa transacción sería con Enagás, con Graña Montero y con Odebrecht. Y con los ganadores que, mediante un concurso público, lleve adelante el Estado peruano. El Ejecutivo ya trabaja en lo que Odebrecht hoy demanda. Esta es la solicitud de arbitraje presentada por Odebrecht en Luxemburgo el 21 de enero de este año. Odebrecht solicita la siguiente reparación al tribunal: que ordenen al Perú restablecer, reincorporarlos al statu quo y otorgarles la administración y la ejecución del proyecto del gasoducto en los mismos términos, en las mismas condiciones, como antes de que ocurriera cualquier violación de sus obligaciones. Otro de los puntos, plantean como alternativa que se ordene al Perú pagar los daños que eliminen las consecuencias de sus acciones y omisiones que ellos califican de injustas. Ellos estiman que ese monto excede los 1.200 millones, pero eso no es todo. También piden que se le ordene al Perú pagar todos los costos en los que están incurriendo en este arbitraje, es decir, los honorarios de los árbitros, los honorarios de los abogados, los honorarios de los expertos y de los consultores que trabajan para ellos, incluso de los propios empleados de Odebrecht. Y terminan este documento de 40 hojas señalando cualquier otra reparación que el tribunal arbitral considere justa y apropiada. El rol que jugará Juan Carlos Liu Yong-sen, ministro de Energía y Minas, será importante. Sabía el presidente Martín Vizcarra que había designado a un ex consultor de Odebrecht en su cartera ministerial de Energía y Minas, que cuando su ministro estuvo a la cabeza de su empresa Cosanap, brindó servicios y por lo tanto recibió pagos de la constructora brasilera, que un informe suyo abrió las puertas a un proyecto que ha recibido muchos cuestionamientos, precisamente por el modelo de negocio que aprobó, basándose en una ley emitida por el Congreso de la República. ¿Conoce usted al señor Simón Barata? No. ¿Nunca se ha reunido con él? ¿Con No. algún funcionario de Odebrecht? Bueno, en el marco de, ahora que estoy en la gestión, nos hemos reunido con algunos funcionarios. Antes de eso, cuando eran Cosanap. Prestamos en algunos momentos algunos servicios a Odebrecht, pero eran de naturaleza regulatoria. Aquí, un punto más a cuestionar. De acuerdo a la declaración jurada de intereses del ministro, se lee que trabajó en el Ministerio de Energía y Minas como asesor desde el 2010 hasta el 2014, periodo en el que se desempeñó también como consultor externo de dicho ministerio. Es decir, era asesor y consultor al mismo tiempo. La prueba está en este documento que data del 2012. ¿En qué contexto se le pide a usted realizar este informe de evaluación del 2012? Ese informe fue requerido por el viceministro de Energía de la época, ¿no? Toda vez que el proyecto ya había sido lanzado y existía una observación del Ministerio de Economía, quien le comunica al Ministerio de Energía y Minas que dicen: señores, tenemos ciertas dudas respecto a que si el proyecto puede ser clasificado como un proyecto cofinanciado o un proyecto autosostenible. Entonces, se nos pide, al finalizar ya el año 2011, que los ayudemos en preparar este informe de evaluación.
informe que cambió todo el esquema, que avaló, que aprobó que el proyecto sea una asociación público-privada. Así quedó registrado en el informe Lavajato del Congreso de la República. ¿Qué cambia con este informe? Que toda la inversión, o la mayor parte de la inversión, la termina haciendo usted, la señora, el señor que me escucha en este momento, que me ve en este momento, todos los peruanos. Y vamos a pagar para que Odebrecht se llenara los bolsillos. La empresa del ministro Liu no fue seleccionada a través de un concurso, sino a dedo. Se trataba de una menor cuantía. ¿Cuánto tiempo demandó esta evaluación, la realización de este informe? Fue un informe corto porque fue una mínima cuantía y tal como lo señaló el viceministro en el momento, era casi fines de año. Me acuerdo que era cercanos a Navidad, ¿no? Que señalaban de que necesitaban urgente este informe, que era un informe de mínima cuantía. Entonces se demoró una semana, alrededor, algo así. Los ministerios, los funcionarios, procesos de mínima cuantía los deciden directamente sin necesidad de concurso. Refleja un determinado escenario, me parece que es una especie de válvula para pasar al otro lado, porque en términos técnicos un informe de una semana, de corta duración, de 19 páginas, me parece que ha sido más bien una especie de consultoría express. Pero la evaluación, el análisis y la redacción no fue lo único express. El 3 de enero del 2013, el entonces ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur, investigado hoy por colusión justamente por este documento, presentó al director de Proinversión el informe de Liu Yongzhen y solicitó incorporarlo en el proceso que dio origen a la licitación del gasoducto surperuano. Pero este informe, justamente la investigación que está realizando la fiscal Norma Mori, este informe es una de las pruebas que ella utiliza como indicios colusorios para el entonces ministro de Energía y Minas, que es quien presenta este informe a Proinversión, su informe. Este informe fue presentado por el ministro como parte de lo que de reglamento de la ley de las APPs de esa época señalaba que debía presentarse. O sea, el Ministerio de Energía y Minas de la época no podía encargar a Proinversión que lleve adelante este proyecto sin el informe que se denominaba en el propio reglamento informe de evaluación. Proinversión, con el informe de Liu en la mano, aprobó en apenas un día el proyecto más millonario de la historia de nuestro país. Se necesitaba de ese eslabón, de ese informe para continuar con el proceso, para que la licitación del gasoducto surperuano salga adelante. ¿Necesitaba Proinversión el informe que usted elaboró para continuar el camino? Efectivamente, porque así está señalado en el reglamento. Es el informe que Proinversión requería para determinar si el proyecto era autosostenible o cofinanciado. Sin ese informe no se podría seguir adelante. Si Proinversión hubiera estado seguro que el proyecto era autosostenible y que no tenía ninguna duda, de repente hubiera hasta prescindido del informe. Era consultor y al mismo tiempo asesor del Ministerio de Energía y Minas. El proyecto había nacido como una inversión netamente privada. Sin embargo, en el gobierno de Ollanta Humala se tejió un camino que modificó la estructura económica que, según los expertos, es completamente perjudicial para los intereses del Estado peruano. Lo que de alguna manera nosotros evaluamos fue si los ingresos que podían provenir, ¿no?, de las tarifas podían cubrir eventuales costos totales del sistema. Lo que nos descontaban, lo que nos ponían en nuestro recibo de luz. Lo que señalaba la ley respectiva, que era la ley 29970. Para entenderlo bien, o sea, usted analizó que a raíz de esos 3 pasos, uno de ellos que incluía el cargo en el recibo de luz, este proyecto, digamos, era autosostenible. Sí. Hoy el ministro Liu, que tuvo como cliente a Odebrecht hace más de una década, que fue el que dio el visto bueno, la venia de autosostenibilidad del proyecto, que entre otras cosas incrementa el cobro que nos realizaban en los recibos de luz, es el mismo que se ha sentado junto a representantes de la empresa Odebrecht para dialogar, para ver salidas antes del arbitraje que iban a realizar. Manifiesto con evidencias concretas de graves hechos de corrupción. Resulta irónico
poder compartir que a pesar de estos hechos, que tienen evidencias manifiestas, con carga probatoria suficiente y con responsabilidades asumidas y reconocidas, tenga todavía, con el perdón de la expresión, la frescura de acudir a un arbitraje. No sabía el premier Ceballos que su ministro de Energía y Minas había sido informado por representantes de Odebrecht los pasos que iban a seguir en Luxemburgo. ¿Conoce usted al señor Simón Barata? No. ¿Nunca se ha reunido con él? ¿Con algún funcionario de Odebrecht? Bueno, en el marco de, ahora que estoy en la gestión, nos hemos reunido con algunos funcionarios. Lleva 4 meses en la cartera de Energía y Minas y de su propia boca sabemos que en su gestión él ya se ha sentado a conversar con representantes de Odebrecht. ¿Lo hizo por cuenta propia, a espaldas del presidente, o mantuvo siempre informado al jefe de Estado y al premier de las acciones que Odebrecht iba a tomar y que hoy aseguran causarle sorpresa? Y esto es definitivamente inaceptable, más aún, porque no solamente los argumentos que había en el año 2017, cuando se corta este contrato, sino después de eso, hemos tomado conocimiento por información que han dado los propios funcionarios de Odebrecht, que ha habido manejos irregulares, ha habido corrupción en este proceso de esta obra. De seguir en la cartera de Energía y Minas, será Juan Carlos Liu Yongzhen quien saque adelante la nueva licitación, que garantiza que el consultor, que en una semana evaluó la sostenibilidad del proyecto más importante y millonario de nuestro país, mantenga absoluta parcialidad en sus decisiones. El otrora ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, en este momento, en estos días, está siendo investigado por colusión. Y entre los tantos hechos que sustentarían esas sospechas están precisamente la cláusula que elaboró el actual ministro Juan Carlos Liu Yongzhen. Pero él está muy bien, está tranquilo, es un ministro de Estado. Y que además ahora a sus otrora clientes lo que hace es colocarlos o identificarlos como otros, cuando tiene que figurar en el cuaderno de visita, cuando los visitan, por supuesto, en el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? O si no, termina saliendo en los medios a decir, uy, yo me he reunido casi por imposición del procurador Jorge Ramírez. Ya pues, ¿no? A estas alturas del partido. Ojo que ahí no quedan todas sus consultorías. Ustedes han visto que en los últimos días han habido una serie de críticas respecto a Ocinermin, porque se han conocido que gastaba pues barbaridades de dinero en asesorías en lugar de utilizar esos fondos para fiscalizar. Pues resulta que entre las tantísimas consultorías de Ocinermin, las millonarias consultorías de esa institución, pues la empresa del ministro Liu Yongzhen aparece como una de las más favorecidas en ese sentido. En los últimos 3 años ganó, por ejemplo, 1 millón de soles por año, cada año, 3 años seguidos, 1 millón, no sé cuántos. Eran tan necesarias esas consultorías y de esa manera tan sistemática y sostenida durante 3 años más de 1 millón, además de otras más, por supuesto, que las hemos venido informando a través del Twitter. Pero en fin, pasemos